esta ocasión vamos a hablar de lo que es la pintura flamenca y sus inicios y sus pintores. Los maestros flamencos partieron del gótico tardío, un gótico flamenco que en pintura forma parte del gótico internacional. Se caracterizó, se distinguió también por lo que era el detalle en las miniaturas. Fue considerado como renacentista. Continuó a lo largo del siglo XV, siglo XVI, con cierta independencia en el Renacimiento italiano, aunque tardaron notando su influencia dentro de lo que era la pintura renacentista europea. La escuela flamenca se inscribe dentro de lo que se denomina el Renacimiento nórdico, el que en gran relación tuvo el núcleo flamenco en España, especialmente con la corona de Castilla en el siglo XV. Permite hablar de un estilo hispano-flamenco. Este estilo fue trabajado por varios autores que a continuación se lo vamos a presentar. Jan van Eyck fue un pintor flamenco que trabajó en Brujas. Está considerado uno de los mejores pintores del norte de Europa del siglo XV y el más célebre de los primitivos flamencos, una fama de la que ya gozaba a su muerte. Hoy se le sigue considerando uno de los grandes maestros de la pintura. Durante mucho tiempo se le atribuyó la invención de la técnica pictórica del óleo, pero en la actualidad se piensa más bien que lo llevó a unos niveles de perfección elevadísimos, desconocidos antes de él. Trabajaba los colores al óleo pacientemente, a veces con la yema de los dedos, hasta plasmar los reflejos luminosos de los objetos y el aspecto cambiante de la luz. No utilizó la perspectiva canónica, pero sí puede verse que en una de las representaciones bidimensional de un espacio de 3 dimensiones, las líneas directas de los objetos convergían en distintos puntos que se le podía ubicar dentro y fuera del formato, logrando así el efecto de la fuga que es característico de este tipo de representación. Se le atribuyeron unas 20 pinturas más, muchas de las cuales no han llegado hasta nosotros. Las que han sobrevivido son retratos y cuadros religiosos. Entre los primeros, el más conocido es el del retrato del hombre del turbante, técnica pintura al óleo, tamaño 25.5 centímetros por 19 centímetros. El hombre del turbante rojo se considera uno de los autorretratos del artista. La representación del modelo impasible, como todos los de Van Eyck, no resultan tan interesantes como la reproducción del espléndido turbante con la que se Matrimonio Arnolfi, técnica óleo sobre tabla, estilo gótico flamenco, tamaño 82 centímetros por 60 centímetros. Matrimonio Arnolfi, ambientado en un interior de la época repleta de pequeños detalles. Gracias a la riqueza del empaste del artista, fue capaz de reproducir a la perfección en esta obra la textura más diversa, desde el pelo sedoso del perrillo, situado en la primera técnica, al lantón pulido de la lámpara y superficie convexa del espejo, desde el fondo del pintor, da una segunda versión de la escena, al mismo tiempo que se crean efectos de profundidad. La Virgen del Canciller Rolling, técnica óleo sobre tabla, estilo gótico flamenco, tamaño 66 centímetros por 62 centímetros. La Virgen del Canciller Rolling, la Virgen canónica Van der Palen, son las dos obras que se le conocen de temática religiosa. El esquema es el mismo en ambas, la Virgen con el Niño como figura central, rodeada de los donantes y cominentes en las dos telas. El mérito reside el lujo de detalles de los interiores, donde se ambientan las escenas, que incluyen vidrieras, doseletes, alfombras, esplendorosos vestidos, etc. La primera, no obstante, supera a la segunda por la profundidad que le añade al paisajismo, reproduciendo al fondo, que contribuye igualmente la mayor luminosidad de la obra. Jean Forget, pintor más célebre de Francia en el siglo XV, por lo que recibió influencias del Renacimiento cuatrocentista. Se le considera un pintor de la corriente del gótico internacional. Destacó por su dominio en el dibujo, las figuras en miniatura, su técnica y composición. Sus diseños estaban cuidadosamente pensados de antemano. Conocía los aspectos técnicos necesarios para captar la atención del espectador mediante una composición en círculos y polígonos regulares. La proporción. Él utilizó la proporción áurea o número de oro, el cual se utilizó mucho en el Renacimiento,
considerándose la proporción perfecta. La perspectiva. Esta se consigue mediante la gradación de color hacia grises azulados para los objetos lejanos. El color. Es curioso cómo retorna el modelo altomedieval, pero con una estética totalmente renovada, adecuada al modelo tardogótico y con unos colores brillantes que recuerda a la pintura flamenca. Composición. En el cuadro número 1 se observa que el círculo mayor enmarca el rostro y las manos, mientras que el círculo menor suscribe el rostro y el gorro. En el segundo cuadro, el círculo mayor determina la composición de las manos, brazos y cortinas, mientras que el menor enmarca el rostro, el sombrero y el cuello de piel. La perspectiva aérea se consigue mediante la degradación de color hacia grises azulados a objetos más lejanos, la cual se logra observar en el cuadro número 3. En el muro lateral del castillo, conforme se aleja, se distingue hasta 5 degradaciones del color azul. Y toda esta técnica es aplicada en la mayor parte del cuadro. El color. En la pintura de la Virgen de Díptico se observa que la piel es totalmente marfileña y sin manchas, algo que también nos lleva a Fandes. Los colores parecen ser técnicamente de los mejores. Por ejemplo, se utilizaba un material molido para los azules llamado lapislázuli, uno de los colores más caros que existía. La figura de la Virgen y el Niño formaban una composición piramidal que a su vez estaba inscrita en un todo y en un tono. La figura femenina aparece sentada en un rico trono, con lujosas vestimentas, entre las que destaca el fino velo que cae tras su cabeza, hecho con una excelente técnica de veladura al óleo. Y tras la pareja, toda una corte de querubines y serafines de colores rojo y azul. Roger van der Weyden nació en 1400 en Tournai, Bélgica, y murió el 18 de julio de 1464 en Bruselas, Bélgica. Fue uno de los artistas más influyentes de su tiempo. En sus pinturas utilizó la técnica de óleo sobre tabla. Utilizó colores vivos, sobre todo la gama de azules y rojos. Sus obras no contienen su firma, por lo que muchas pinturas no están atribuidas a su nombre. Utilizó mucho el volumen y la perspectiva a través del estudio de luz y sombra para darle forma y viveza a sus figuras. Esta pintura está conformada por 10 figuras. Al centro se encuentra el Señor Jesucristo, que es bajado por un sirviente y recibido por José de Arimatea y Nicodemo. También se observa a la Virgen María, que cae al suelo desmayada y es sostenida por Juan el Evangelista y una de las 2 mujeres santas. Al lado derecho permanece María Magdalena y otro personaje desconocido. El dolor se ve representado en el rostro de cada personaje. Entre las pinturas más conocidas de Roger van der Weyden se encuentra el Descendimiento. Actualmente se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. Sus proporciones son de 2.20 metros por 2.62 metros. Su técnica es óleo sobre tabla y data del 1435. También se encuentra el retrato de Philippe de Croy, actualmente en el Museo Real de Bellas Artes en Amberes, Bélgica. Su tamaño es de 49 por 30 centímetros, data del año 1460 y su técnica es óleo sobre tabla. Es un retrato de devoción, como evidencia las manos unidas en oración y el rosario de cuentas de vidrio o cristal que sostiene entre ellas. Hubo de ser en su origen puerta derecha de un díptico del que la hoja izquierda, probablemente una Virgen con el Niño, se ha perdido. Robert Camping, maestro flamenco llamado así por la creencia errónea de que 3 obras que formaban parte de un retablo y que se encuentran en Stadtdeutscher Kunstinstitut de Frankfurt provenían de una abadía de la ciudad de Flamel, cerca de Lieja, abadía que nunca existió.
Hoy en día es común identificarlo como Robert Camping, pintor que estuvo entre 1406 y 1444, maestro entre otros de Roger van der Weyden y que trabajó con Toornig, en cuyos archivos aparecen documentados como pintor de la ciudad. Prevalece lo que es indudable es que se trata de uno de los fundadores del estilo flamenco, junto con Jan van Eyck, rompiendo con el gótico internacional que era el estilo más empleado en el norte de Europa. Ninguna de sus obras está datada salvo el retablo Weyl del Museo del Prado. Se le considera el introductor de la técnica de pintura al óleo, que mezcla los colores con aceite en lugares de temple, que lo hacía mezclándolos con yema de huevo, lo que permite el estudio del volumen claroscuro y las telas. Es muy detallista, lo que compartirá con Jan van Eyck, y sus obras están llenas de simbolismos. Apasionado del paisaje, trata de incluirlo en sus obras cuando abandona la tradición del pan de oro para los fondos. Su estudio para la perspectiva es arcaico, pero supera las técnicas del gótico internacional. También impulsa la realización de retratos que se generalizan a partir de este momento. Sus obras. Retablo de Frankfurt. La Verónica. Se trata de una de las 3 tablas que se encuentran en este museo y que debieron formar parte de un retablo mayor que fue desarmado y desperdigado, desconociéndose su estructura original, aunque se cree que pudo tener 5 tablas. La mayor parte de los expertos consideran que salieron de la mano del maestro Flemalle. Esta tabla muestra a la Verónica mostrando el paño en que quedó marcado el rostro de Cristo. Despierta interés en el estudio de los pliegues que ayudan a realzar el volumen y la tridimensionalidad. Lo realiza de formas muy geométricas en fondo, es de decoración de brocado, lo que nos ayuda a reforzar la tridimensionalidad del conjunto. De hecho, esta sensación es mayor en la parte baja del cuerpo de la Verónica, que es sus hombros y su rostro, pero ello es gracias al estudio del manto más que a la realización del suelo y el fondo, que son pocos realistas. Camping representa a la mujer como una anciana con el rostro doliente y emocionado. El paño que sostiene muestra un interés creciente por el estudio de las veladuras, que era posible gracias a la utilización del óleo. La Virgen y el Niño. Muestra a la Virgen María de pie amamantando al niño. De nuevo encontramos el fondo de decoración de brocados como en el caso de la Verónica. Otro artista flamenco es Johan van Eyck, conocido como el Bosco. Johan nació probablemente alrededor de 1450, quizá el 2 de octubre y muy probablemente, aunque no está documentado, en la ciudad holandesa de 's-Hertogenbosch, más habitualmente llamada Den Bosch. Su familia, los Van Eyck, procedían originalmente de la alemana Alpesgrán y se dedicaba a la pintura desde 3 generaciones atrás. Nada se sabe de la primera formación artística, pero puede suponerse que aprendió en el taller familiar, dedicado a la pintura al fresco, a adorar esculturas de madera y a la producción de objetos sagrados, trabajando especialmente para la catedral de la ciudad. Johan desarrolló un estilo muy personal. Sus cuadros están protagonizados por la humanidad que incurre en el pecado y luego es condenada al infierno. Sus figuraciones y técnicas son diferentes a las empleadas por otros pintores flamencos. Él pintaba la primera pincelada sobre lienzo y aplicaba nuevas capas sobre otras aún húmedas. Innovó en la gama de colores con tonalidades más contrastadas y atrevidas. Representaciones de santos como sujetos comunes y vulnerables, teniendo algo de caricatura, de imágenes animadas surrealistas. En sus obras abundaba el sarcasmo. Él aún creía en brujería, la magia, los bestiarios, los tesauros, etc. Entre sus obras más importantes están El carro de heno, El jardín de las delicias, La adoración de los Reyes Magos, El juicio final y El vendedor ambulante. El carro de heno es una de las pinturas más famosas del Bosco. Este cuadro está hecho en óleo sobre 3 tablas. No se sabe con exactitud la fecha de su realización, pero data entre 1500 y 1502. Este cuadro está dedicado al pecado. En la primera tabla a la izquierda muestra su origen en el mundo. En la tabla del centro podemos observar la humanidad arrastrada por el pecado,
por ese carro de heno. Se ilustra el versículo de Isaías: toda carne es como el heno y todo esplendor como la flor de los campos. En la tercera tabla a la derecha podemos observar el infierno, el destino de los pecadores con castigos acorde a sus faltas. Como podemos observar en esta escena, aparece un anciano que recorre el camino de la vida. En el cuadro se ve el vacío, la avaricia y la lujuria. Todos quieren coger el heno y subir al carro, y no dudarán en cometer todo tipo de atropello para lograrlo. El Jardín de las Delicias es una obra de carácter moralizador, no exenta de pesimismo, en la que el Bosco insiste en lo efímero de los placeres pecaminosos representados en la tabla central. El pecado es el único punto de unión entre las tres tablas. En la tabla del lado izquierdo está dedicado al paraíso terrenal. Aparece en primer plano Dios edificado por sus rasgos con Cristo en medio de Adán y Eva. Quedan a su izquierda el dragón, un árbol procedente de Canarias que se asocia con el árbol de la vida. En la tabla central encontramos en el centro la fuente de los 4 ríos del paraíso y a la derecha el árbol de la ciencia del bien y el mal, con la serpiente enrollada en el trono. Está poblado por gran número de figuras humanas, animales, plantas y frutos. En la tabla derecha se representa el infierno, el más impresionante de los conocidos del pintor, denominado en ocasiones infierno musical, por la importante presencia del instrumento musical utilizado para torturar a los pecadores que dedican su tiempo a la música profana. No hay duda que en esta tabla el Bosco representa el mundo entregado al pecado y muestra a hombres y mujeres manteniendo relaciones, en ocasiones contranaturales. El vendedor ambulante es otra obra que se le atribuye al Bosco. El tríptico del carro del heno, cuando está cerrado, representa el tema del vendedor ambulante. Ahí se representa el camino de la vida con un peregrino, una especie de un hombre ermitaño estoico, acechado por los peligros del viaje, y que se resiste a las tentaciones representadas por la lujuria. Hugo van der Goes, pintor neerlandés, ingresó en 1467 en el gremio de los pintores de Gante, del que fue posteriormente decano. Un año después colaboró en Brujas en la decoración para las fiestas de la boda de Carlos el Temerario, organizado en 1469 y 1472, las decoraciones para las entradas del palacio del mismo duque Gante, a partir de la única obra que se le puede atribuir con seguridad es la de la adoración de los pastores, en el llamado tríptico Portinari, realizado para Tommaso Portinari, que es uno de los agentes de los Medicis en Brujas, quien lo legó en 1483 a la iglesia de Santa María Novella. Se han documentado por razones estilísticas otras obras que se manifiestan según la evolución de este artista y para la perfección de su estilo. Entre una de ellas tenemos la gran conocida obra llamada La muerte de la Virgen, que es una de las obras más importantes que han existido en lo que es el transcurso de la pintura flamenca. El tríptico del Calvario, producido en 1465 y 1467 en la Catedral de San Bavón de Gante, tradicionalmente atribuido a Justo de Gante. Ya hoy nadie niega que saliera de manos de van der Goes esta pintura. Los 3 paneles que se muestran en escenas diferentes se encuentran unidos por el paisaje montañoso del fondo y por el cielo cubierto de nubes. Es una de las obras en las que van der Goes se muestra más claramente como maestro del dibujo y del color, que se utiliza también para jugar con luces y sombras dentro de su obra artística.
Su obra, El retablo de Monteforte. Esta obra, considerada como la obra maestra de Van der Goes, recibe el nombre porque fue realizado para un convento de dicha ciudad, donde más tarde pasó a ser de los jesuitas. Hoy se encuentra en el Museo de Berlín. Del tríptico original, solo el panel central ha llegado a nosotros. La temática es la oración de los magos. En la escena se sitúa en las ruinas de un palacio en las que se encuentra la Sagrada Familia. A él acuden los magos para adorar al niño. A través de la pared se asoma un grupo de aldeanos que observa la escena. Su gusto por el detalle anecdótico lo encontramos en la pequeña ardilla que corre sobre la viga de la ventana del fondo. Pero lo que destaca más es el juego de los coloridos y variados luminosos, que lo califican como maestro del color, así como lo de los juegos de las sombras que ayudan a estudiar el espacio. Se muestra como maestro del detalle en el tratamiento de metales, cerámica y naturalezas muertas. El conjunto permite al pintor estudiar la perspectiva al tiempo que abre el paisaje de fondo donde se analiza la vida rural. Como detalle, ya introduce al tercer rey mago, Baltasar, como un hombre de color. El conjunto también muestra sus grandes dotes de retratista, ya que cada personaje es individual y sus gestos y psicología son diferentes. Peter Bruegel el Viejo, fundador de la dinastía de pintores Bruegel, es considerado uno de los grandes maestros del siglo XVI y es el más importante pintor holandés de ese siglo. En sus obras se muestra una excepcionalidad, libertad y originalidad estilística, afirmando un desarrollo pictórico ancho y plano, con los colores luminosos, conjugado un primitivismo formal, con la introducción de fuerzas, escorzos relacionados, proporcionales y composiciones de perspectiva, con una extraordinaria vivacidad narrativa y un gran naturalismo. Algunas de sus obras más importantes son Las cosechas del Heno, 1565. Muchas de sus obras se inspiraron en el folclore y en los proverbios flamencos, así como en la vida campesina y sus países. La serie de meses o estaciones, Los cazadores en la nieve, La siega del heno, La cosecha muestra su genio de paisajista, que se sabe conjugar las observaciones del detalle con la grandiosidad de los panoramas. Todos ellos se caracterizaron por la gran capacidad de observación de la naturaleza humana, ingenio omnipresente de la vitalidad de los campesinos. La boda nupcial, 1568, trata de una de sus dos obras representativas de la vida campesina. La novia está debajo de un dosel y el novio no se sabe exactamente quién es, pero podría ser el hombre vestido de negro. A la izquierda de la figura más grande, echándose hacia atrás, con una jarra en la mano, dos gaiteros tocando el pipsac y un niño pequeño. En el primer plano lame un plato. La fiesta se celebra en un granero. En la primavera, dos espigas de cereal con un rastrillo. Recuerda el trabajo que implica la cosecha y la vida tan dura que llevan los campesinos. Los platos los llevan sobre una mesa que han quitado de sus bisagras. Los principales alimentos son pan, gachas y sopas. El triunfo de la muerte es otra de las obras bien conocidas del Bruegel. Es un óleo sobre tabla, pintada hacia el año 1562. Mide 117 centímetros de alto y 162 centímetros de ancho. En su aspecto sátrico y moralizante, la influencia del Bosco se deja ver en la amplitud del cuadro, las múltiples escenas pintadas con gran detalles, en las que se va representando las distintas formas en las que la muerte derrota la vida. Es un cuadro que recuerda el tema medieval de las danzas de la muerte. El cuadro de la Torre de Babel fue pintado por Peter Bruegel el Viejo. Es un cuadro al óleo, pintado sobre tabla de madera de roble, con unas dimensiones de 154 centímetros de ancho por 114 de alto, y trata de la construcción de Torre de Babel, según los datos bíblicos conocidos. Hans Memling nació cerca de Frankfurt, se convirtió en ciudadano de Brujas, Flandes, actuó en Bélgica
en 1465, donde permaneció y se hizo discípulo de Roger van der Weyden antes de trasladarse a Brujas. Se convertiría en un pintor de gran popularidad y sus ingresos serán cuantiosos gracias a sus obras. Su obra aparece firmada en parte, pero su estilo es tan personal que es fácil la catalogación de sus obras, no así su datación, ya que su estilo se mantuvo durante su vida, solo apareciéndose un ligero alargamiento de las figuras con su madurez. Así sus vírgenes se van haciendo con el tiempo más éteras e introspectivas, recibiendo mucho de la manera italiana de representar y añadiendo motivos como las querubíes y las guirnaldas que producen un gusto italiano. Expertos en retrato, estos también evolucionan de un fondo neutro a una decoración de paisajes. Su estilo es muy gótico, lleno de colorido y luz, aunque no es un buen pintor de retratos psicológicos, su maestría en el dibujo hace eficaz a todo lo demás. Gusta de la precisión y los detalles. Artista enmarcado en la corriente del gótico flamenco, recibe influencias además de su maestro van der Weyden, del que adopta su estilo elegante y aristocrático, de autores como Jan van Eyck y Derek Bones y de Hugo van der Goes. Obras de Hans Memling. Muchas de sus obras llegaron hasta Italia, ya que pintó para los embajadores de los Medici en Brujas, y ahí causó buena impresión influyendo en pintores como Segundo Perugino. Entre sus obras tenemos La Virgen y el Niño, una de las primeras obras de Memling que probablemente representa el descanso de la huida de Egipto. La presentación en el templo. Las dos jóvenes que aparecen detrás de la Virgen son imágenes de miembros de la familia de los donantes, que muchos expertos creen que fueron realizadas por Roger van der Weyden, maestro de Memling. Este tema lo encontraremos repetido en obras posteriores y siempre marcadas de una iglesia católica gótica. Tríptico del Juicio Final. Se trata de la obra de mayor tamaño y uno de los más alta calidad plástica que realizó Memling. La representación es simétrica y aprovecha el fondo continuo para dar unidad a las tres tablas en las que se parte de una equilibrada y plácida representación de la recepción de los justos en el cielo en la tabla izquierda a la caótica y dinámica caída de los condenados al infierno en hoja derecha. Siendo una de sus primeras obras, ya muestra gran maestría, encargado por Angelo Tani, el jefe de banca de Messi en Brujas, para su capilla privada en la abadía Fiolese de Florencia. Bueno, estos fueron algunos pintores famosos del siglo XV y XVI que destacaron en la pintura flamenca. Como pudimos observar, el óleo fue muy útil, pues les permitió a los pintores una pintura más minuciosa y detallista. Y con esto concluimos. Gracias por su atención.